Y luego le pregunto, ya, ¿y usted estaba en el lugar al momento de los hechos? ¿A qué hora ocurrió? No, yo no he estado en el lugar, pero yo juego pelota en esa losa. Al día siguiente, cuando estaba esperando para, para jugar, pues hay dos personas que nos dijeron a todos que el que había hecho eso es el procesado. Y que es porque había tenido un problema con la enamorada y todo esto, por ejemplo. Pero ¿quién es el que le dio la información? ¿Me entiende? Es una información que no la han percibido directamente, pero que tiene un origen. Entonces, él es un testigo indirecto. Él no es testigo de los hechos, pero él le contó. ¿Cuál le contó a alguien? ¿Cuál es el valor en este caso de la prueba indirecta? La prueba indirecta puede ser lo que se denomina, encaja en prueba indirecta, tanto la prueba indiciaria, que a partir de un indicio y mediando una inferencia lógica puede llegar a un hecho, ¿no? A una afirmación respecto de un hecho que es una afirmación que en virtud de la corrección de la inferencia lógica, pues va a ser un hecho inferido, que es un hecho en ese ámbito probado, ¿no? Esa es una forma de prueba indirecta, pero la otra prueba indirecta, por ejemplo, esto de las oídas, esto del testigo de oídas, tiene una bondad, que acá no hay ninguna inferencia, pero esa persona nos puede dar información de quién fue el que le dio el dato, el que dio la información, y a través de ello se puede permitir llegar a esa persona, citarlo y hacerlo concurrir al juicio para que declare. Entonces, el valor de la prueba indirecta de este testigo de oídas es llevarnos hacia la persona que le refirió que vio y que le dio el dato. Para así poder incorporar a un testigo. Y ojo, esto se hace de oficio. Esto se hace de oficio, ¿no? Esto es cuando un testigo de oídas da información respecto de su fuente, pues la sala, si esta información requiere de alguna indagación, dispone que la policía del sector haga esa indagación y dé con la persona, en virtud del lugar donde dice que vive aproximadamente, cuál es su apodo, cuáles sus características físicas, ¿no? A partir de eso se haga una indagación y se pueda llegar al testigo eh, directo. A ver, la señorita Chantal Nakari. Sí, profesor, yo tenía entendido que la prueba directa era que es el hecho en sí mismo como una grabación del delito, ¿no? Que no necesita mayores ciencias para ser probado, o sea, no necesita una inferencia, a diferencia No, de... la prueba, la grabación es prueba directa. Ajá, ¿Sí? eso como prueba directa, pero en la prueba indirecta sí necesitan inferencias, por eso mencioné lo de las huellas dactilares, o sea, si una huella dactilar que pruebe directamente que es el acusado, sí, no entiendo que menciona que puede ser directa, pero sí, hay una escena de sangre, pero no sabes sangre si es del delincuente o si no es, que necesita como peritos, que necesita mayores inferencias, que necesita ser probado. Yo tenía entendido que eso era indirecta, pero la no es una prueba indirecta, es una prueba directa, porque proviene de la víctima, es una gota de sangre que proviene de la víctima, puede provenir de la víctima, puede provenir de otra persona, ¿no? Algo que mencionó la compañera, una O el compañera de propio arma, ¿no? El arma está ahí, el sí, arma proviene, es algo directo. sí, Lógicamente que el arma no habla, la huella no habla, requiere de un procedimiento científico. Entonces, siendo el arma
un elemento material y en consecuencia directo, que proviene de un hecho directo, evidentemente requiere, para que ese arma nos dé información, o la información que está en ese arma se pueda decodificar, se requiere de un perito, para el Entonces, arma de un perito psicoforense. entonces, profesor, por lo que voy entendiendo, la inferencia no sería la separación de la prueba directa e indirecta, sino Pero es que no hay inferencias. Ahí, respecto de la huella, no hay inferencias. al momento de, porque los peritos son los que se encargan de ver a quiénes le corresponden la huella, de analizar Claro, todo pero eso. eso no es una inferencia, es una certeza. Esa huella, si es de sangre, Entonces, el tiene proceso, un contenido y ese contenido se homologa con el tipo de sangre de A o B. Lo mismo ocurre con el tema del ADN, ¿no? claro, claro. Entonces eso no sería inferencia, sino que yo tenía entendido Cuando que hablamos, inferencia cuando era como un hablamos de proceso. cuando hablamos de la prueba indiciaria, sí podemos hablar de inferencias, porque simplemente tenemos un elemento que está desconectado, que puede estar desconectado, ¿no? Pero que a través de una inferencia nos va a decir algo. Y otra cosa, no nos va a llevar a todo el hecho global. Los indicios nos llevan a partes del hecho, que es materia de juicio. Sí, profesor, entiendo, pero otro punto que también creo que estoy entendiendo es que en la prueba directa, el hecho que queremos analizar te lleva directamente con el imputado, ¿cierto? O sea, como mencionó, la huella dactilar, o sea, revelaría quién ha sido el delincuente, por eso sería No, directo. esa huella dactilar puede indicarnos, si no es del imputado, en el arma, que una tercera persona, que alguien puso ese arma o cualquier otra cosa. Nos lleva Entonces, directamente a algo. ya, claro, ya voy entendiendo. Gracias, profesor. Pero, claro, eso es una forma de prueba indiciaria. Pero la otra forma, o de prueba indirecta, la que generalmente se utiliza para esta clasificación, que es mucho más clara, es la del testigo de oídas. Aquel testigo que no presenció, que no escuchó, que no vio, pero que a través de alguna persona ha tomado conocimiento de los hechos. ¿No? A ver, el señor Iván Cuba quería intervenir. ¿Va a intervenir o no? Todavía no. Bien. Les dije también, creo que con ustedes, no sé, me estoy confundiendo, de repente lo hemos hablado en la maestría, los medios de prueba también podemos clasificarlos ya como una última clasificación en medios típicos y medios atípicos. ¿Cuáles serán los típicos? Los medios típicos son aquellos que se encuentran previstos en el Código Procesal Penal, esto en el ordenamiento procesal penal. La declaración del imputado, la declaración de testigos o testimonial, ¿no? La prueba pericial, las exhibiciones de cosas, ¿no? El careo, el debate pericial, el protocolo de necropsia. Todo esto está previsto, está regulado, tiene una regulación. Pero también tenemos, o pueden surgir como necesarios, medios de prueba atípicos, en función de la libertad de declaración. Puede haber determinado tipo de información que para ser introducida al proceso requiere que se construya por el juez un medio de prueba particular. Entiéndase, un procedimiento particular
la construcción de un medio de prueba. Lógicamente, teniendo como referentes los medios de prueba típicos que se acerquen más a la naturaleza de la información y de su fuente, ¿no? Entonces, en esos casos, el juez determina un procedimiento para incorporar esa información particular al proceso. Esos serían los medios de prueba atípicos, que estamos hablando de una situación muy excepcional, ¿eh? Pero que existe. Vamos a hablar ahora de la declaración del imputado. El tema es interesante, ¿no? Porque por lo general se dice la confesión, ¿no? Pero la confesión no es la única, no es lo único que se toma o que resulta como información que puede tener trascendencia probatoria de lo que diga el procesado. Para comenzar, que la declaración del procesado, en primer lugar, no tiene como única finalidad el obtener de él información. Por el contrario, de que el imputado sea informado de los cargos que pesan contra él. A partir de esa información, su declaración podrá tener o no trascendencia probatoria. ¿Y por qué decimos que su declaración podrá tener o no trascendencia probatoria? Porque el imputado goza del derecho de libertad de declaración. Esto es, el imputado no está obligado y no se le puede obligar ni legal ni materialmente, ni inducir mediante amenazas o coacción o cualquier argucia a declarar contra su voluntad en un proceso contra él, ¿no? Eso tiene que ver con lo que se denomina la cláusula de no incriminación, el derecho a no autoincriminar. Y eso no es absoluto tampoco, ¿no? En el sentido de que el imputado, si lo decide, puede autoincriminarse. Si no, no podríamos hablar de confesión, ¿no? Entonces, pero eso debe decidirlo libre y voluntariamente el imputado. Entonces, comenzamos. La declaración del imputado primero tiene por finalidad que el imputado conozca los cargos, conozca estos cargos y de su procesamiento y sus condiciones, y a partir de ello tome una decisión sobre su estrategia defensiva. Y esta decisión puede pasar, en primer término, por no declarar. Es absolutamente su derecho. Puede no declarar. Y si así lo consigna, simplemente se tomará su general de ley y que el imputado en uso de su derecho decide no declarar. Es más, al imputado, luego de tomársele su general de ley, de informarle de los términos de su procesamiento, se le debe informar, eso es una obligación, se le debe informar que él goza de la libertad de declaración, que no está obligado a declarar y que si lo desea puede no hacerlo y basta que lo comunique para que se cierre su declaración. Es una obligación legal para cualquier tipo de declaración en sede indagatoria, en sede de investigación preparatoria formalizada, y estamos hablando de una declaración investigatoria, también hay que hacerle la indicación. Y evidentemente, con mayor razón, cuando hablamos de su declaración en juicio. En juicio. El imputado puede optar también
por declarar. Si el imputado opta por declarar, a diferencia de lo que ocurre con el agraviado, con los peritos, y con los testigos y con los peritos, no está obligado o no se le debe tomar juramento. A los testigos, salvo testigos especiales que ahorita vamos a ver, a los testigos se les juramenta y se les informa que en caso de que no declaren con verdad, eventualmente podría ser materia de procesamiento penal por delito de falsa declaración en juicio, que es un delito, lo que se denomina perjurio. Y el juramento es el elemento importante para que haya esa falsa declaración. Si no es juramentado, no. Es faltar al juramento. Igual los peritos, respecto a la objetividad de sus dictámenes. Al imputado, no. Eso quiere decir que si opta por declarar, el imputado puede hacerlo con verdad, no con toda verdad, o incluso con ningún atisbo de verdad. Y acá viene una situación que genera pues una serie de posiciones, porque además me parecen más moralistas que otra cosa. No se le puede dar al imputado el derecho a mentir. Pero ¿quién dice que se le da el derecho a mentir? No hay derecho a mentir. No podemos hablar de un derecho a mentir, no es un derecho. Es la consecuencia de su libertad de declaración. Es la consecuencia que le permitan declarar sin comprometerse a hacerlo con verdad a través de un juramento. Y eso ocurre también con los testigos que no están obligados a declarar. Por ejemplo, los familiares directos del imputado. No se le puede llamar como testigo a la mamá del imputado y pedirle que juren y que conteste con verdad, que declare lo que vio para que el hijo se vaya preso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el compromiso de lealtad que nace del amor materno, de esa propia relación parental, es superior pues a la culminación de la ley, ¿no? Y el derecho se pone en esa posición, no lo puedes obligar. Entonces, si la persona, por eso a los testigos se les debe preguntar que si tienen alguna relación personal, familiar con el imputado. Si se determina que tienen esa relación, hermanos, primos, padre, hijo, hijo, padre, abuelo, nieto, nieto, abuelo, esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes, pues evidentemente se le debe hacer la precisión. Señor, de acuerdo al artículo tal del Código Procesal Penal, usted no está obligado a declarar porque es familiar de esta persona. Esa persona no obligada a declarar puede hacer dos cosas. Decir, sí quiero declarar, o decir, no, yo me acojo entonces ese derecho, no quiero declarar, para mí es incómodo. Y punto. Si decide por declarar, no se le juramenta. ¿Por qué? Porque no se le podría reprochar a un familiar faltar a la verdad para evitar un mal de su familiar. A un hermano no se le puede reprochar que miente para liberar a su hermano. A una madre no se le puede reprochar que miente para liberar a su hijo. O a un hijo no se le puede reprochar lo otro. Incluso tratándose de ex esposos o ex convivientes, se entiende que hay una relación ahí que de alguna manera habilita que la persona pueda
tratar de hacer lo indecible para evitar el mal del imputado. En esos casos no hablamos de derecho a mentir, hablamos de libertad de declaración. Y evidentemente en esos casos, pues el valor de esas versiones es relativo. Sometidas, ese valor se somete, esas declaraciones de quienes no pueden ser juramentados, pues prácticamente son sometidas a las reglas de la crítica y no tienen pues el mismo valor de un testigo juramentado. A ver, el señor Alan Polo, que está levantando la mano. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una consulta porque últimamente en casos penales, casos judiciales que he escuchado en entrevistas, ¿no?, en medios periodísticos, he escuchado mucho el tema, por ejemplo, de que si bien es cierto una persona está protegida por el derecho a la no autoincriminación, también no está obligada de colaborar con el proceso. No sé qué tan cierto sea eso, no sé si es una artimaña por ciertos abogados. A eso vamos a ir. Uh-huh. Entonces, hay un derecho a la no incriminación, a la no autoincriminación. ¿Cuáles son los límites de este derecho a la no autoincriminación? Fíjense, esta cláusula de no incriminación nace como consecuencia del reproche, de la repulsa a la tortura, al uso de la tortura con fines procesales, con fines de interrogatorio, de conseguir la verdad. Entre otras cosas, una de las razones que motivó la Revolución Francesa fue justamente el exceso en la tortura a quienes se levantaban previamente a esto. Entonces, como consecuencia de ello, el modelo, el sistema mixto, que es el sistema en que estamos hoy, con un modelo dentro de ese sistema acusatorio, de corte acusatorio, ¿no?, tiene como regla la proscripción de la tortura. Pero no solamente de la tortura, sino de cualquier mecanismo tendiente a que el imputado declare contra su voluntad. Incluso no solo de que se autoincrimine, que declare. No se puede al imputado obligarlo a declarar. Menos obligarlo a que se autoinculpe. Pero eso es solo respecto de su derecho a hablar, a dar declaración. Eso no quiere decir que él diga, ya, me están citando para una rueda para una rueda de personas. Me van a poner junto a una rueda de personas porque uno de los agraviados me debe reconocer entre ellos a quien le robó. Y el imputado, eso soy yo. Entonces puede decir, no, yo hago mi derecho a no incriminación. A mí no me pueden obligar a prestar mi imagen, a pararme ahí junto con otras personas para que me puedan reconocer. Eso es falso, falso de toda falsedad. El imputado está sujeto en un proceso penal a una medida de aseguramiento personal, justamente, entre otras cosas, para que participe del proceso. Entonces, por ejemplo, a ese tipo de diligencias no se puede negar, ¿no? Para que hagan un reconocimiento, verifiquen su talla, para el que le hagan una pericia respecto que si tiene en el cuerpo alguna señal particular, ¿no? Por ejemplo, no voy a ir ya a los ejemplos de delitos contra la libertad sexual, pero imaginémonos que en el asalto se produce un cogoteo y la persona de la agraviada dice,
El imputado tal fue el que me cogoteó y yo me fijé en su mano que tenía en la mano entre el pulgar y el índice, en esa parte plana, tenía un tatuaje y tenía un tatuaje de una serpiente. Entonces, se le puede convocar para hacer la verificación si tiene esa tatuaje. Él no puede decir, no, yo no me presento, yo no estoy obligado a convertirme en órgano de prueba contra mí mismo. Es falso. Es falso. Una constatación que no vulnera su derecho ni tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con un tema externo de su. No se le está obligando a que hable nada. Muestre su mano, señor, nada más. Y vamos a ver qué tiene, si hay un tatuaje y cómo es. ¿No? Incluso, antes de la dación del código, de este código, se entendía que las pericias invasivas, las pericias que requerían una invasión en el cuerpo, tenían que ser, se podían hacer solo si eran aceptadas por el imputado. Pues si el imputado no aceptaba, yo no quiero que me invadan mi cuerpo, entonces simplemente no se hacía. Y este código puso en claro que eso no es así. ¿No es cierto? Lo único que puede evitar que se realice una pericia invasiva o una pericia que requiere una invasión en el cuerpo son razones que tengan que ver con el derecho a la dignidad de la persona en su aspecto o en su ámbito de no poner en riesgo la salud. Si es una persona que por determinada dolencia, por determinada enfermedad o por determinada medicación que toma como consecuencia de alguna enfermedad crónica, corre el riesgo de desangrarse, por ejemplo, si se le hacen punciones en las venas para extraer sangre, pues habría que ver cuál es el nivel. Entonces, en esos casos, si se niega y dice, no, yo soy hemofílico y encima si es muy importante esa toma de sangre para esa pericia, pues se puede convocar un médico y que este médico verifique bien, le haga y nos diga si realmente esa persona sufre de ello. Y si es así, si hay posibilidades de hacerle la toma de sangre sin poner en riesgo su salud y su vida. Si esto es posible, se hace. ¿Me entienden? Entonces, la cláusula de no incriminación involucra únicamente el tema de la declaración. La declaración. Es más, el imputado puede no hablar, puede decir, ¿saben qué? Yo en el juicio no voy a hablar nada. ¿Está correcto? Pero usted viene al juicio. No, que yo no voy a prestarme. No hay que prestarse o no, señor. Y eso recuerdo yo en un caso que tuve con uno de los líderes de uno de los grupos subversivos, ¿no? Uno de los líderes dijo eso, es más, dijo, y en estos momentos, sin faltar el respeto, me voy a retirar. Y él estaba interno en Castor Castro. Cuando le dijimos, señor, párese un ratito, y le explicamos, señor, usted está acá con prisión preventiva, justamente a disposición del proceso. Y hoy el proceso es el juicio. Usted está obligado a venir acá. Es más, usted está coercionado para venir acá, por eso está preso. Entonces, si usted va a intentar salir, vamos a pasar por el mal rato, mandar a la policía que lo traiga a la fuerza que se siente acá. ¿No es cierto? Usted está libre, sin nada. Acá no está usted preso, está sentado como un ciudadano que está siendo juzgado. Le hicimos entender. Entonces no voy a hablar. Es su derecho. Es más,
Le hemos preguntado si va a hablar, usted ha dicho que no. Y fue así el tema. Conclusión, al final fue el que más habló. Su defensa material fue mucho mejor que su alegato de defensa. Y otra conclusión, fue absuelto. Por ese caso. ¿No? Entonces, una cosa es reconocer y hacer prevalecer el derecho a no ser obligado a autoincriminarse. Y es más, a no ser obligado a declarar contra su voluntad. Es un ámbito mayor. Ese es el ámbito de la cláusula de no incriminación. No tiene otro ámbito. No tiene otro ámbito. Que nadie me puede obligar a sacarme una pericia de alcoholemia, por favor. No es una pericia invasiva. No es invasiva, ¿no? Ahora, lógicamente, incómodo, pues si no quiere tomársela, pero se le puede llevar a determinado lugar, se convoca al fiscal, se convoca a un familiar de él o a un abogado que tenga y con preferencia ella se le obliga a hacerlo. Y de ahí no pasaría nada. A ver, la señorita Estefanía Trujillo Mendoza. Buenas noches, doctor. Bueno, hace un momento usted mencionaba acerca del reo que no quería presentarse en el proceso. Ahí estaríamos hablando de la figura del reo contumaz, ¿verdad? A ver, no necesariamente. Si yo he dicho que el señor estaba con prisión preventiva, estaba en el penal y era un juzgamiento en el penal, él era un reo presente. Reo contumaz es aquel reo que habiendo tomado conocimiento del proceso, esto es, ha sido notificado y hay certeza de eso, de que conoce el proceso. O, por ejemplo, participó en las primeras actuaciones, fue a la audiencia de presentación de cargos, ¿no? Pero apenas le dan libertad, se deshace del proceso. Aquella persona que teniendo conocimiento del proceso o habiendo participado inicialmente en él, se aleja del mismo, no participa, no está presente para el proceso. Ese es el reo contumaz. Claro, doctor. En este caso no podríamos hablar de la misma figura porque esta persona cuenta con prisión preventiva y eso le da la condición de que sí o sí tiene que ser parte de, pues, ¿no? Es un reo presente que está ahí. Y al contumaz, fíjese, al contumaz se le dispone de ubicación de captura, se le captura y se le trae al juicio. Se le trae al juicio. Generalmente, previamente a ello, se dispone de su prisión preventiva. Pero puede no haberse dispuesto su prisión preventiva y se le obliga a estar en el juicio. Así que no, claro que hay obligación de concurrir al juicio. Porque si la cláusula de incriminación fuera tan amplia, entonces no habría posibilidad de procesamiento, pues. El que está imputado de ser ladrón nunca se va a presentar en rueda frente a las víctimas. En consecuencia, no pueda poder haber sindicación respecto de él. No va a poder ser sometido a alguna pericia para determinar si las gotas de sangre o si las huellas son de él. Y más aún, no se le podría decir ven al juicio. En consecuencia, podría evitar que haya procesamiento, hacer pasar el plazo de prescripción y luego prescribir la acción penal. ¿No? Sería un desbarajuste de proceso. La garantía se tragaría la posibilidad del proceso. No olvidemos que el código del nuevo modelo procesal penal, que es un código acusatorio, lo que busca es eficiencia y garantía en la misma medida, ¿no? Garantizar el derecho de las personas razonablemente y también garantizar el derecho del Estado razonablemente a que haya un proceso en el cual pueda determinarse la culpabilidad o inocencia de una persona. Que haya la posibilidad de probar eficientemente. Pero si dejamos en manos del imputado ir o no al proceso, presentarse o no presentarse, tomarse huellas dactilares o no hacerlo, tomarse o no pruebas de cotejo de sangre para homologar la sangre que hay en la escena del crimen,
presentarse a los careos o presentarse a los reconocimientos, estamos simplemente impidiendo la posibilidad de probanza, ¿no? A ver, la señorita Chantal Nakari. Sí, profesor. Entiendo que el derecho a no incriminarse viene por la reforma procesal penal y que está basado en derechos fundamentales y lo que es aceptado por nuestro país hoy en día, ¿no? Pero estaba pensando, ¿qué sucede en delitos como la tentativa de violación sexual, que tengo entendido es un delito clandestino, que solo lo sabe, la verdad solo es sabida por el agraviado como el imputado? Entonces, antes había el suero de la verdad, había una intimidación para descubrir la verdad, y si bien la agraviada puede someterse a 1000 pruebas, cámara GS, todo eso, ¿cómo se llega a obtener la verdad cuando no hay muchas pruebas en estos tipos de delitos, como la tentativa de violación sexual? Pero eso podría pasar con un homicidio, porque hay casos de homicidio que se llevan a prueba. Le digo lo siguiente. Por ejemplo, en caso de tentativas o violaciones. ¿Cómo se puede llegar, por ejemplo, cómo se puede llegar a establecer o no? Con pruebas periféricas, en primer lugar, ¿no? Pruebas periféricas en primer lugar. Si una fémina denuncia que tal persona la violó, la intentó violar, generalmente estas violaciones se cometen dentro de un ámbito cercano a la persona, a la víctima, ¿no? Y no sé si ya les dije a ustedes, pero es bárbaro ver cómo en el caso de violación de menores, podríamos decir que un 60-70% es su círculo familiar. Padres, hermanos, abuelos, primos, violan a los menores. La mayoría, no solo en los estratos sociales deprimidos, esto pasa incluso en sectores socialmente medios y altos. Esto se da en la realidad. No es solo un delito de pobres, es un delito casi generalizado. Luego tenemos cercanías, vecinos, generalmente vecinos, profesores, no solamente curas, que eso ya es público, sino también de otros credos, ¿no? Cristianos, hay pastores que terminan violando casi a todos los niños de sus iglesias. Esto es terrible. Entonces, pruebas periféricas esa es la capacidad comisiva, ¿no? Del entorno. Pero vayamos a pruebas más difíciles. Por ejemplo, en el caso de las violaciones, puede ser, imagínense, se produció una violación y se va, si se tiene buen tino los familiares de ir, por ejemplo, y no asear a la menor, y tampoco de despojarla de las prendas o que puedan haber quedado manchadas, ¿no? Llevar estas prendas al médico legista y llevar a la menor sin asearla al médico legista, esto va a permitir otro tipo de pruebas, va a permitir, por ejemplo, hacer toma de contenido en la cavidad vaginal, en las prendas íntimas, ¿no es cierto? O en la ropa de cama, también generalmente puede quedar. Esto se pericia y se determina las características. Y luego al imputado se le somete a una pericia, extracción de líquido seminal, para hacer la homologación. Esa es una prueba determinante, ¿no? Porque no habría otra forma de justificar cómo es que el contenido vaginal de la menor agraviada, en el contenido vaginal encontramos semen del imputado, sin que éste la haya ultrajado sexualmente. Desgraciadamente, lo primero que hacen las personas, para comenzar, que las
Las violaciones generalmente se denuncian muchos días después, a veces muchas semanas, muchos meses y a veces muchos años después, ¿no? Son pocas las violaciones que se denuncian inmediatamente, primero. Segundo lugar, se denuncian inmediatamente. Cuando se hace y ha habido una violación, lo primero que hacen es bañar, lavar a la menor, todo esto. En consecuencia, cuando se va a hacer el reconocimiento médico legal, a veces no hay forma de poder encontrar una muestra de contenido vaginal suficiente y hábil para poder hacer un cotejo de homologación pericial, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Ahora, cuando se toman todas se toman todas estas resguardos de guardar la ropa íntima, llevar la ropa íntima y no asear por el momento a la menor, llevarla al médico, a la comisaría, de ahí con su oficio al médico legista, entonces evidentemente se va a poder hacer la pericia. Pero es una razón adicional para decir, pues cómo, en el caso de las violaciones no me someto, no voy a dar prenda íntima del varón, no voy a someterme a una extracción de semen y nada por el estilo. Mi derecho a no incriminarme, ¿no? Ese sería absurdo, pues. Sería absurdo. Y el derecho no llega, el reconocimiento de garantías no puede llegar a lo absurdo. Bien. Y hemos visto entonces la declaración, cuál es el entorno, el contexto de la declaración del imputado. Y tiene todas estas facilidades. Ahora vamos a ver en particular cuando el imputado opta por aceptar los cargos, libre y voluntariamente, lógicamente. Libre y voluntariamente. El imputado, dentro del ejercicio de su derecho a libre declaración, puede no hablar, puede hablar con verdad, hablar con mentira, sin que ello implique un derecho a la mentira. Pero también puede aceptar los cargos. Puede aceptar parte de los cargos, con matices. Por ejemplo, un robo agravado, la víctima ese acá me vino, me cogoteó y sacó un arma, me la puso en el cuello, un cuchillo y así me sacó mi celular, me empujó y se llevó. Y le puede decir, sí, y estuve en tal lugar y yo la cogoteé. Cogoteé a la persona que se casó, pues yo no tenía ni un arma, no necesitaba. No necesitaba porque yo tengo un metro 85 y soy constructora fuerte y el agraviado tiene 1,60 m. Y que lo agarré el cuello, me bastó solamente agarrar el cuello para que me traiga el celular. Entonces yo acepto el robo con violencia física, pero yo no tenía ningún arma. Entonces, acepta los cargos, pero con un matiz. Puede aceptarlos todos también, ¿no? Eso se llama confesión. La aceptación del procesado de los cargos o imputación en su contra. Para algunos la confesión incompleta o la declaración, la aceptación incompleta no sería una confesión. Esto es, sí acepto el robo, pero no acepto el arma, porque yo nunca he tenido arma y no me han encontrado ningún arma, no me han incautado ningún arma, ni nada por el estilo. Y la persona no tiene ningún corte, nada. Ambas son aceptaciones de descargos, ¿no? Ambas serían confesión. Ambas son confesiones. Otros dicen, la confesión vale siempre y cuando se haya aceptado los cargos antes de la denuncia. Eso es absurdo, pero desgraciadamente está en el Código Penal, y el Código Penal no tiene que ver nada con el Código de Procedimientos para este efecto, ¿no? La confesión no se puede dar en caso de flagrancia. ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? ¿Es cierto? Y ahí viene un elemento. La confesión permite reducir los términos de la investigación
si es que se da en el contexto de una investigación formalizada, ¿no? Entonces, tiene esta capacidad de reducir, porque solo bastaría corroborar los términos de la declaración con otros elementos de la confesión para ya tener elementos suficientes para ir al juicio, para formular una acusación y llevar esto al juicio, ¿no? Entonces, producida la confesión, lo que queda es corroborar la certeza de esa confesión. ¿Por qué? Porque así como que el imputado puede mentir para presentar una hipótesis alternativa de hechos a los hechos imputados, eventualmente también podría mentir para autoinculparse, por las razones que sean. Una persona quiere protagonismo, que quiere ser una persona pública respecto de esto, o porque de esa manera, no siendo él el autor, o siendo autor solo de parte, o siendo un cómplice, estaría cubriendo y alejando de la posibilidad alejando de los efectos de la justicia a una tercera persona. Ojo. Entonces, ahí viene el tema de la corroboración. La confesión tiene trascendencia probatoria en tanto y en cuanto esté corroborada con elementos periféricos, entiéndase, elementos fuera de la boca del confesante. Entonces, reduce los tiempos de la investigación, reduce los tiempos del proceso. Como la confesión es una ayuda voluntaria del imputado a la solución final de su procesamiento, y esto evidentemente va a ser beneficioso para el sistema de justicia porque va a permitir que rápidamente se cierre un proceso y que se puedan utilizar los recursos omitidos, los recursos ya no necesarios en este proceso para aplicarlos a otros procesos más complejos, ¿no? Permite racionalizar los recursos, optimizar la racionalización de recursos, por hablar en términos más concretos. En razón de ello, la confesión va a merecer una bonificación procesal de reducción de pena. Una bonificación de reducción de pena, ¿no? Que antes era ilimitada. El juez la podía determinar sin límites, ¿no? Dependiendo de la importancia de la confesión para la solución del conflicto. Y que luego el código se ha venido a poner regulaciones. Es decir, la bonificación puede permitir una reducción de la pena que en ningún caso puede exceder 1/3 por debajo de la pena, del extremo mínimo de la pena. Entonces tenemos la bonificación. Entonces acá encontramos la explicación de por qué para algunos, y utilizando mal los términos, se dice, no, pero en los delitos donde se ha encontrado, en los casos donde se ha encontrado en flagrancia delictiva, no procede la confesión. No, eso es una negación del derecho a la libertad de declaración. Al imputado no se le puede obligar a declarar
Y cuando quiere declarar no se le puede impedir hacerlo. Y no se le puede impedir aceptar los cargos. Acá hay una gran confusión, porque lo que en algunos casos no procede por innecesaria es la bonificación procesal. Si tenemos una persona que ha sido encontrada en flagrancia, delictiva al momento de su captura, estaban los testigos, dieron su versión, se les llamó, se les conoce y van luego en sede fiscal y declaran, encima se le hace un registro personal, al imputado se le encuentra el arma, se le encuentran los bienes de las víctimas, tenemos declaración de los agraviados, tenemos testigos, los testigos policiales que lo capturan, que han visto el delito. Ya no es necesario la investigación incluso. ¿Qué trascendencia, qué ayuda prestaría o trascendente prestaría la confesión del imputado? Generalmente en esos casos confiesa. Lo que ocurre es de que no lo bonifican. Ahora, particularmente, considero que siempre debe haber una pequeña bonificación, aunque sea mínima. Y no se resiente el derecho a punición del Estado. ¿Saben por qué? Porque tenemos un exceso de punición. Las penas son muy altas acá, son casi las más altas de todo Sudamérica. Entonces no se perjudicaría a nadie si se le baja a alguien un año, medio año, por la intención de confesar, aun cuando sea confeso, aun cuando sea absolutamente innecesario. Lo que sí no se le podría... Pero en todo caso, lo que sí es válido, porque esa es mi posición personal, pero lo que sí es válido decir, bueno, si ha sido encontrado en flagrancia y hay todos los elementos del mundo que acreditan su delito y su confesión no tiene ningún sentido. Su confesión no tiene ninguna posibilidad de ser bonificada, no merece bonificación, ¿no? Entonces, se dice, no procede confesión acá, cuando se debe decir, no procede la bonificación procesal por confesión. Eso es correcto. En determinados casos, donde la confesión no ayuda en nada, porque ya todo está dicho, pues la posibilidad de reducción o de bonificación no tiene mucho sentido, ¿no? Al menos en el sentido estricto, esta de colaboración no es trascendente. A ver, la confesión, podemos ver tipos de confesión. En caso de pluralidad de imputaciones, ¿no? Ejemplo, caen dos personas en actividad cometiendo un robo y resulta que se llega a determinar con las investigaciones preliminares que no solamente son responsables o serían los responsables del hecho que produjo su captura, sino además de 4 robos más producidos por la zona en días anteriores. Estaríamos en un proceso con pluralidad de imputaciones. En estos casos puede darse una confesión parcial. Alguien puede decir, yo acepto el hecho de mi detención y acepto 2 hechos más del día anterior, pero el hecho del día tras anterior no lo cometí. Con lo cual estaría aceptando parcialmente los cargos, que son múltiples, ¿no es cierto? Ahí estaríamos frente a una confesión parcial. La confesión con reservas es la que le
referí yo de aquella persona que dice, sí, yo sé el celular, cogoteándolo, y él me lo entregó y me fue. Acepto el robo grabado, sí, acepto el robo, sí lo acepto. Pero no había la agravante del, no acepto la agravante del arma, nunca tuve. Esa es una confesión con reservas. Se hace reserva frente a la circunstancia agravante. Hay la confesión plena o llana, acepta todos los cargos, acepta los hechos completos. No ofrece ninguna contención respecto de los hechos, los acepta plenamente. Y podríamos hablar de una confesión calificada, cuando no solamente acepta cargos propios, sino que además presta información que vinculan a otros, a sus coprocesados. Esa es una confesión calificada. ¿Para qué confesión? Solo se requiere que una persona acepte los cargos propios. Esto es, si es un robo cometido por 2 personas o por 3, él basta que diga, no basta aceptar que él estuvo ahí y que él cogoteó, que él sacó, que él hizo, que a él lo que hizo es arrancharle su billetera del bolsillo. Acepta el hecho atribuido a él. No se exige, para que tenga valor de confesión, que esa confesión haga referencia también a la participación de los coprocesados. No se exige. Imputado acepta hechos propios, confesión de hechos propios. Pero también podría el imputado dar una confesión calificada. Acepto mis hechos y acepto, digo, con quién fue, cómo fue, dónde nos encontramos, quién fue el que planeó los hechos, quién tenía el arma, quién lo tenía, dónde fuimos, dónde vendimos las cosas, cómo nos repartimos. Esa es una confesión calificada, porque esa declaración, esa confesión, además del sometimiento o del acatamiento a los cargos, la aceptación de los cargos, también tiene un contenido probatorio para aquellos que no han confesado y que son coprocesados, ¿no? El imputado se expone en condición de testigo impropio. Ahora, la confesión tiene requisitos para su validez. Primer requisito, que sea prestada por el imputado libremente. Que preste su confesión en estado normal de sus facultades psíquicas, facultades mentales. ¿Qué queremos decir con esto? Que no se presente, pues, al juicio o a la investigación ante el fiscal con síntomas de intoxicación alcohólica o consumo de drogas, ¿no? O consumo de cualquier otra sustancia, ¿no?, que afecte su voluntad y que afecte su intelecto. Ustedes me dicen, oiga, pero eso es un extremo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a pasar eso? Pues pasa más veces de las que usted piensa. Usted sabe que dentro de los penales se produce el mayor consumo de drogas que en la calle. Y eso tiene, pues, los penales y los penales hacinados nuestros son, pues, un coto cerrado de caza para el narcotráfico. Porque además la demanda se incrementa, incluso personas que en la calle no consumían, consumen ahí, porque es una forma de mitigar los efectos de la separación de la familia y todo esto. Entonces es una forma de evadirse de su realidad terrible, de estar en un penal infrahumano, pues es la drogadicción.
Entonces, en muchos casos, especialmente en las salas que juzgan en cárcel, y yo un buen tiempo estuve en sala de cárcel, juzgando en cárcel casi 10 horas, 8 horas, 10 horas en el penal, en los penales, en la sala de juzgamiento. Es común que dentro del grupo de internos que sale por mañana o por tarde, salgan algunos que están pasados de drogas, ¿no? Algunos que están, pues, en condiciones de no presentarse. Y a veces en esas condiciones quieren aceptar cargos o quieren declarar, ¿no? Entonces eso es real. Eso es real. Especialmente en el caso de reos en cárcel, ¿no? Especialmente en los juzgamientos, en los penales. Entonces, tenemos prestada libremente, estado normal de sus facultades psíquicas, y que sea espontánea, que no venga con un papelito leyendo un guión, no, espontánea, libre y voluntaria. Esa espontaneidad tiene que ver también con su voluntariedad, que sea ejercicio de su voluntad, libremente. Estos 3 requisitos son los intrínsecos. Estos son internos de la confesión. Y los extrínsecos, y el extrínseco es la corroboración. Presentada una confesión, viene la exigencia de corroboración, que la versión esta autoinculpatoria se vea corroborada con otros elementos investigatorios, si estamos hablando de una confesión que se da en sede de investigación, o con otros elementos probatorios, si estamos hablando de una confesión que se da en sede de juzgamiento. ¿Cuáles son los escenarios en que se puede presentar la confesión? Cuando hablamos de un proceso común en la etapa de investigación, el imputado durante la investigación puede optar por confesar. Si opta por confesar, como ya hemos visto, esta confesión, y si esta confesión cumple con los requisitos intrínsecos, viene ahora solo el tema de la corroboración. Entonces, los actos investigatorios producidos la confesión se reducen únicamente a la corroboración periférica con elementos externos de esta confesión. Y así, producida la corroboración, va a dar como resultado una reducción de tiempos de la investigación. Se reducen los tiempos de la investigación. Evidentemente, si tenemos un confeso que en etapa de investigación, valga la redundancia, confiesa los hechos, si era el autor de los hechos, y de la información que da podemos llegar a elementos de corroboración, esto acorta el tiempo de la investigación. Si luego reproduce su declaración confesando en el juicio, pues evidentemente lo que vamos a tener es una reducción total de tiempos mayor. Y en ese caso podría ser acreedor a una reducción mayor, entiéndase, que puede llegar hasta 1/3 por debajo del mínimo legal, ¿no? Entonces, en razón de la utilidad de la confesión, se va a graduar la bonificación de reducción de pena, ¿no? Si el imputado espera que haya medio juicio oral para pararse y decir en estos momentos voy a confesar, tendrá una bonificación, pero que va a ser una bonificación
corta, ¿no es cierto? Porque casi nada es lo que se ha ahorrado de tiempo, ¿no? Ha esperado mucho tiempo para confesar. Ahora, la confesión se puede asociar al contexto de un proceso de terminación anticipada, ¿no? La confesión entonces se puede dar dentro del contexto de un proceso de terminación anticipada. Evidentemente estamos hablando de una fórmula de simplificación, de un proceso simplificatorio que va a permitir una sentencia anticipada, que tiene, por el solo hecho de aceptar los cargos sin mayor precisión, una reducción que puede ir hasta un sexto por debajo del extremo mínimo. Pero si además la confesión no es solo decir, sí, me acojo, me considero responsable y me acojo, y da precisiones mayores, es una confesión llana, por ejemplo, entonces puede ser objeto de bonificación de hasta un tercio por debajo del mínimo por la confesión, y sobre ello de un sexto más por debajo del mínimo. Estaríamos frente a una situación que permite una duplicación de bonificaciones procesales de reducción de pena. También se puede dar dentro del contexto de la conclusión anticipada del juzgamiento o conformidad, que como todos sabemos, se da al inicio del juzgamiento, luego de presentados los cargos por el fiscal en sede de juicio. ¿Sí? Acá también podría darse esa doble situación, que solo sea una aceptación de cargos sin precisiones, lo que puede dar una posibilidad de reducción de hasta un séptimo por debajo del mínimo, ¿no? Pero si hablamos de una confesión llana, ¿no? Esto podría dar lugar a que se dupliquen los beneficios tanto por confesión como por el acogimiento a la conclusión anticipada. Y lo que es de ordinario, en el contexto del juicio, en un proceso común, ¿no? Sin que haya el acogimiento, se puede dar, por ejemplo, la confesión dentro de la declaración. No hay un acogimiento, pero sí hay una confesión. Y el acogimiento puede no darse porque el imputado aspira a una pena menor, ¿no?, de la que le ha dado el fiscal. O puede tener algún reparo. Por último, para cerrar el tema de declaración de imputado y de la confesión en especial, el tema, bueno, yo siempre hago precisión de esto porque me parece la asociación que se hace de la confesión con el término sinceridad. La confesión sincera. La sinceridad no es algo auditable. La sinceridad no es algo auditable. No podemos verificar que hay sinceridad. La sinceridad no solo tiene que ver con verdad, sino tiene que ver con arrepentimiento, tiene un contenido moral marcado, cuando lo que se busca básicamente de la confesión es que sea veraz, y solo veraz. Por eso surge la necesidad de corroboración. Y la corroboración es de los hechos, es de la participación, no es del sentimiento, no es
del arrepentimiento, no es de la contrición de quien presta la confesión, ¿no? Del que presta la confesión. Entonces, ahí mi crítica, ¿no? Es que los modelos europeos continentales son los que acogen la confesión. Lo primero que se acoge que se toma mirando al sistema norteamericano en la década de los 60, en la sede europeo continental, es la confesión. Lo primero que se introduce como un mecanismo que tiene que ver con la colaboración del imputado y con el premio al imputado, y es algo que trastocó al sistema, al modelo europeo continental tradicional, con una fuerte carga moralista, ¿no? Entonces, ese es un lastre que nos queda, ¿no? Al final tendremos que hablar de una confesión veraz, que al final de todo es una confesión veraz lo que se bonifica, es una confesión veraz lo que tiene trascendencia probatoria. A ver, por favor, les agradecería abrir por breve momentos sus cámaras. Se va a hacer la toma para enviar para hacer una, ¿cómo le llaman? Es una toma de la pantalla, un pantallazo para enviar esto a la facultad. Eso es una exigencia para las clases virtuales. Carito. Sí, doctor, yo me encargo de tomar la captura. Por favor. Se puede hacer que en la pantalla se representen más, casi todos los fotos más chicas, pero que haya casi una totalidad de las personas, ¿no? Será lo posible, doctor, para que aparezca la mayoría. Igual, chicos, ya está el enlace de la asistencia en el chat del Meet, para que puedan llenarlo. No se olviden del enlace de asistencia, por favor, para que marque su asistencia también. Nos avisas, Carito. Ya está, doctor. Bien. Bien, ya estamos en la hora. Bien, chicos, ¿alguna pregunta para cerrar ya la clase? Con respecto a lo último que he tocado, donde como tenía que cerrarlo, no hemos tenido, si alguien quiere intervenir con respecto a confesión, con respecto a el señor Marco Guarniz, a ver. ¿Qué tal, doctor? Muy bueno. Una consulta. Dígame. Sobre el artículo específico del artículo 161 sobre los efectos de la confesión sincera, ¿cuáles son los argumentos que se esbozan, ¿no?, para no aplicar el beneficio en algunos artículos del Código Penal, en algunos delitos específicos, ¿no?, como el 108B, ¿no?, y el 153, que bueno, fue modificado, ¿no? Pero sí, en esos y en los capítulos 9, 10, 11, ¿no?, del título cuarto del libro segundo del Código Penal, ¿por qué no se aplican de alguna manera estos beneficios ante una confesión sincera? A ver, al respecto, ya ha habido pronunciamiento de la Corte Suprema. En la Corte Suprema se inaplica esa prohibición. Se inaplica la prohibición tanto de bonificar confesión como de bonificar el acogimiento o conclusión anticipada de juzgamiento para esos delitos. Lógicamente que las reducciones son menores.
en especial para aquellos delitos graves, ¿no? Imaginémonos una violación de menor o un robo agravado con muerte, ¿no? En esos casos, la pena es cadena perpetua. Cadena perpetua. Y en esos casos se hace la bonificación para 35 años. Para 35 años. En algunos casos se ha hecho hasta para 30. Pero no, pues no es una reducción del séptimo ni nada por el estilo. ¿Por qué? Por la entidad de la pena, ¿no? La cadena perpetua es una pena indeterminada, por tiempo indeterminado. Por ejemplo. Entonces, no, eso se inaplica, porque es un trato desigual que no tiene sentido, porque no estamos hablando de un beneficio, propiamente dicho, sino de una actitud, que es un beneficio que viene como consecuencia de una confesión. Entonces, si el imputado confiesa, pudiendo no hacerlo, y de repente, si mantenía su negativa, podría conseguir una solución por ausencia de prueba, pero sin embargo ha aceptado los cargos y con eso ha allanado la posibilidad de su condena, pues no se le puede impedir eso por bien de la justicia misma, ¿no? Y de otro lado, en resguardo de sus derechos, a un trato igualitario, ¿no? Se me dirá, no, pero son delitos execrables. Sí, pero son delitos execrables que por lo mismo tienen una diferencia de pena respecto a los demás delitos. Y eso es válido, para efectos de marcar diferencias. Claro, al que comete un hurto, la pena será pues menor que al que comete un robo agravado, porque el delito involucra la afectación a otros bienes jurídicos, más allá del patrimonio, o la potencial afectación, ¿no? Entonces, eso es razonable, pero no es razonable decir que a quien le pongo cadena perpetua o que se juega una cadena perpetua, le estoy diciendo, oye, compadre, así tú apoyes a la justicia, nos ayudes a condenarte, no te vamos a dar el beneficio que te toca, ¿no? Esa es la defensa. Entonces, si bien existe esa restricción, ya la Corte Suprema se ha pronunciado por la inaplicación. Había otro señor, Gali Sedano Chávez. Sí, profesor, tenía una duda. En el caso de los delincuentes que son encontrados en flagrancia y cuando la policía le toma la declaración y producto del momento, por ejemplo, en el caso del grupo Terna, se ha ejercido violencia sobre el acusado y en su declaración ellos mismos confiesan su delito, ¿es válido esta declaración o no se toma en cuenta? ¿Qué llama declaración? Lo que a veces cuando pasan las noticias se ve que la policía graba que uno, ¿no? Que la persona que está enmarrocada contra la pared le dice, sí, has hecho esto y por qué lo has hecho, ¿no? Pues no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Eso no es declaración. Para comenzar tiene que estar presente el fiscal. Claro. Mínimamente presente el fiscal. Y que haya la posibilidad que si lo quiere hacer el imputado, ese es su defensor. Pero claro, si no lo exige el fiscal. Y no le pueden tomar la declaración ni enmarrocado, ni sometido a grilletes, ni nada por el estilo. Eso es una, ¿qué le digo yo? Esa es una toma donde hay pues, un contenido de violencia. En algunos casos hay un contenido de violencia, en otros casos no hay contenido de violencia, puede ser voluntario lo que diga también, ¿no? Pero no reúne las condiciones del medio de prueba. Y tampoco reúne las condiciones del acto de investigación, declaración de imputado. ¿No? Mínimamente presencia fiscal,
garantía de un abogado si lo pide, y todo esto, ¿no? Y el hecho de que lo haga libre y voluntariamente de la aceptación. Y que no se lo obligue. Y que además se le indique que él tiene derecho a guardar silencio si lo quiere. Que es su derecho. Que eso es además lo que debería hacer la policía, ¿no? Hay una cartilla, inclusive lo mandaron a la policía, que no diga nada, porque de lo que diga se puede usar en su contra. Usted tiene derecho a guardar silencio si lo quiere hacer. Entonces eso es algo que no se puede soslayar. Si se le toma una declaración presionándolo moralmente con las cámaras o con la filmación, oye, tú has caído acá cuántas veces, que esto, que lo otro, eso no tiene, eso es un fogonazo para que, pero dentro de un proceso penal eso no tiene ninguno. Más aún si el imputado cuestiona eso. Más aún. Bien, señores, estimados alumnos, buenas noches. Descansen. Muchas gracias por su atención. Antes de... A ver, un ratito, todavía no se vayan, chicos, no se vayan. Sí, antes de que se retiren quería anunciar de que, como lo mencionó el doctor, ya se acerca el primer control de lectura. Las lecturas ya se encuentran en el Classroom, son 3 lecturas, bueno, 2 lecturas y una jurisprudencia, un acuerdo plenario, y el control se estaría tomando el día 29 de este mes. Tienen 2 semanas para prepararse, para que puedan estudiar. Los controles no son complicados y cualquier consulta igual nos las pueden hacer llegar a los asistentes o por medio de su delegado. Bien, señores, nuevamente buenas noches. Nos despedimos, un fuerte abrazo. Chocarito, gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias.